Bienvenidos a la clase de biología. En este video vamos a analizar de dónde proviene el origen de la anatomía a través de su historia. Así que vamos. Desde la edad de piedra se han encontrado pinturas rupestres como esta, de animales, donde se observa que los cazadores tenían conocimiento de dónde podían matar rápidamente a su presa, como puedes ver aquí. Con esto nos dicen que desde aquella época ya iniciaban algunos conocimientos de ubicación de algunos órganos vitales. Las descripciones anatómicas más antiguas de las que se tiene registro pertenecen a Mesopotamia, con algunas escrituras cuneiformes, quiere decir que es en forma de cuña como lo escribían, como vemos aquí, que representaban y describían órganos del cuerpo. En cambio, en Egipto, los registros de su escritura, por ejemplo jeroglíficos, datan de unos 1500 años antes de Cristo, en la cual podemos ver las técnicas de momificación que efectuaban. Hay descripciones sobre la anatomía del corazón y los vasos sanguíneos que ya conocían los egipcios. La siguiente etapa en la historia de la medicina es otorgada a Hipócrates. Hipócrates vivió en Grecia hace 2400 años antes de Cristo y se le considera el padre de la medicina y también fundador de la ciencia anatómica. Como los griegos prohibieron estrictamente la disección de cuerpos humanos y solo lo podían realizar en cuerpos de animales, como aquí podemos ver en las pinturas, Hipócrates realizaba estudios anatómicos humanos en clandestinidad. De ahí surgió los tratados hipocráticos, que es un conjunto de unos 50 escritos médicos que abarcan más de 1000 páginas. Fue el que inició la teoría de los 4 humores, en la que menciona que el cuerpo humano está compuesto de 4 sustancias básicas llamadas humores o líquidos, los que indican el estado de salud de la persona, y algunas enfermedades o discapacidades resultaría de un exceso o un déficit de alguno de estos 4 líquidos. Estos fueron identificados como bilis negra, bilis amarilla, flema o pituitaria y sangre. Por ejemplo, las personas con humores coléricos, o también llamada bilis amarilla, son idealistas y fácil de enojar. El órgano más relacionado o propenso a enfermar de estas personas son el hígado y la vesícula biliar. Mientras que las personas con humores sanguíneos, o también denominada sangre, son personas valientes y amorosas. Y el órgano relacionado o propenso a enfermar de estas personas es el corazón. Las personas con humores melancólicos, o denominada bilis negra, son personas somnolientas o depresivas. El órgano más relacionado o propenso a enfermar es el vaso. Y por último, las personas con humores flemáticos, que son personas calmadas, pero también indiferentes. Y los órganos relacionados o propensos a enfermar de estas personas son el pulmón y el cerebro. Cuando Hipócrates enseñaba a sus discípulos, los obligaba a pronunciar este juramento que está escrito en griego, pero que a continuación te traduciré las partes más importantes según la adaptación de traducción de la Convención de Ginebra, que menciona lo siguiente: me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones. No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase. Tendré absoluto respeto por la vida. Hoy en día se sigue realizando este juramento denominado juramento hipocrático, que lo realizan los médicos y el personal de salud al graduarse, para que recuerden su compromiso ético en su práctica médica profesional. Así que si ves un médico, recuérdale su juramento hipocrático. Galeno fue otro personaje importante en la anatomía y elevó la disección de cadáveres de animales a la práctica profesional del médico. Hizo descripciones sobre el corazón, circulación sanguínea, arterias, venas, vejiga e hígado, pero difundió el concepto errado de que el órgano central de la circulación era el hígado. Su influencia en la anatomía y la medicina duró alrededor de 1500 años, es decir, que durante 1500 años los médicos de esos años, de esas etapas, pensaron que el hígado era el órgano central. Leonardo da Vinci fue uno de los mejores exponentes del Renacimiento. Fue pintor, escultor, arquitecto, ingeniero y científico. Es decir, fue un personaje que se destacaba por su profunda pasión por el conocimiento y la investigación. El ejemplo más destacado es el hombre Vitruvio,
en el cual describe el estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano, y todas estas sus investigaciones daban inicio a las primeras autopsias con su estudio de la anatomía artística, donde incluso se han encontrado registros en los cuales Leonardo dibujaba a detalle hasta los más finos músculos que podía observar, una anatomía del cuerpo realmente única. Andrés Vesalio era un joven amante de su carrera. Él mismo hacía sus disecciones. Un día después de graduarse hizo una disección pública, explicando la composición de los órganos, como vemos en el registro de esta pintura, donde Vesalio realiza una disección en público. En 1543, a los 28 años de edad, Vesalio descubrió muchos errores en la anatomía de Galeno. ¿Se acuerdan que los conocimientos de Galeno perduraron 1500 años, los cuales estaban errados? Y fue Vesalio quien refutó esas teorías que hoy son válidas y están escritos en su monumental obra de Humani Corporis, que en castellano quiere decir la fábrica o estructura del cuerpo humano, que hasta el día de hoy son estudiados y por ello se le considera el padre de la anatomía moderna. Es así que después de revisar brevemente la historia de la anatomía, su significado también fue cambiando según los descubrimientos que se hacían. El término anatomía proviene del griego anatomé, que quiere decir corte o disección, y en su concepto antiguo era considerada la ciencia que estudia la forma y estructura del hombre y de los animales por medio de ciertos mecanismos guiados hacia la investigación. Se encarga de estudiar las formas de las diversas partes de un organismo desde varios puntos de vista, pero en su concepto moderno, debido a los estudios de Vesalio, la fisiología cumplió un papel preponderante dando a conocer la función y utilidad en cada uno de los componentes del cuerpo humano o animal. Por tanto, el concepto moderno que a partir de ahora debemos manejar de anatomía es que es la ciencia que estudia la relación que hay entre la estructura del cuerpo humano y la función que desempeña. Bueno, después de comprender el origen de la anatomía desde su historia, será la próxima sesión donde veremos la anatomía como ciencia. Ahora que conoces un poco más del origen de la medicina y la anatomía, no olvides cuidar tu salud, la de tu familia y la de los demás. Investiga y emociónate por conocer más. Eso fue todo por hoy, así que no olvides, si existe alguna actividad del video, debes realizarla. Nuestro encuentro será hasta la próxima clase.